Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a platicar sobre lo que es una vida nueva realmente en Jesús. Esta vida nueva habla de toda una transformación, pero abusados. No vengo a darte un discurso de únete a los optimistas, ni a darte la llave del éxito, ni a hacer una plática de motivación o de superación personal. Voy a hablar de una verdadera realidad que es la transformación. Cada vez que alguien se encuentra con Jesús, verdaderamente queda toda su vida transformada y cambia completamente su forma de vida. Por eso en muchos de los relatos siempre dice, sígueme y deja todo lo que tengas. Pero no hay que tomar esta parte como literal, ¿no? No se trata de tomar estas palabras literales y tienes que dejar a tu esposo o a tu familia y a tus hijos y a tus padres, sino tienes que dejar verdaderamente lo que era tu vida anterior. Y no es fácil porque tenemos esta carga genética, este medio ambiente en el que vivimos y entonces muchas veces nos cuesta trabajo. Es una lucha constante, una manera de ver las cosas completamente diferentes. Y esto nace a partir de los encuentros, a partir del encuentro que tienes con Jesús resucitado también. Y quisiera yo partir de uno de los primeros relatos que nos aporta Juan sobre la invitación de los nuevos discípulos. Y este relato que tenemos aquí está en Juan capítulo 1, en el versículo 35. Es el de los primeros discípulos y dice, al día siguiente Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por ahí y dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos contestaron, Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió, vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó a Jesús, mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Yo te quisiera invitar a pensar en este primer relato. Lo primero que Jesús hace es interpelarlos y les dice, ¿qué buscas? La misma pregunta que nos va a hacer a cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde quieres llegar con este cambio? Con este cambio de vida, con esta nueva forma de ver las cosas. Después dice que ellos le siguieron y se quedaron con él. Primero le preguntaron, ¿en dónde vives? O sea, ¿en dónde te encuentro? Porque esa es una de las preguntas que nos hacemos todos. A mí me han preguntado, bueno, ¿y cómo encuentro a Jesús? ¿Cómo es que lo puedo encontrar? Y generalmente les platico una historia, la del ermitaño. Dicen que alguna vez estaba un ermitaño en su montaña y de repente escuchó la voz de Dios. Y Dios lo invitó a encontrarse con él en la montaña de enfrente, poco lejana, pero en la montaña de enfrente. Y entonces él tomó todas sus cosas muy emocionado, se arregló todo para ir a ver a Dios. Y en el transcurso de bajar esa montaña y poder subir a la otra, se encontró con un incendio. Y ese incendio lo hizo parar un poco su caminata y vio que había muchísima gente jalando cubetas, tratando de jalar agua del pozo y estaban tratando de apagar aquel incendio. Y se disculpó con todos y les dijo, discúlpenme, pero no les puedo ayudar porque voy a encontrarme con Dios. No, bueno, ya se fue corriendo todo, subió a aquella segunda montaña y cuando llegó al lugar de la cita, empezó a buscar a Dios y no lo encontraba. Y lo buscó
y no lo encontraba, cuando de repente encontró una nota entre las piedras. Y la nota decía: disculpa, no he podido estar a tiempo porque estoy ayudando a unos amigos a sofocar el fuego. Le cayó el 20 y supo dónde está Dios y dónde puedes encontrar a Dios. ¿Y en dónde lo busco? ¿En dónde lo encuentro? Toda búsqueda culmina con un encuentro y los encuentros transforman. La Biblia está impregnada, está tapizada de relatos que hablan de los encuentros que todas aquellas personas de la época tuvieron con Jesús. Vayamos, por ejemplo, a los milagros. Pero fíjate, en todos los relatos de los milagros, si bien se relata el milagro, en donde se pone más énfasis es en el carácter transformador que tiene este milagro. El milagro está en la transformación. Y entonces, por ejemplo, nos hablan de que un ciego recobró la vista. Y no hay que pensar nada más que los ciegos son los que van a recordar. Todos nosotros estamos ciegos en esta vida anterior cuando no nos atrevemos a ver, cuando no nos atrevemos a ver más allá o a ver en el corazón o en las necesidades de los otros. Así igual, tenemos, por ejemplo, el encuentro con Zaqueo. Zaqueo, no sé si se acuerdan, cuando Jesús va entrando, toda la multitud de gente, a Zaqueo, que era medio chaparrín y no lo podía ver, Zaqueo se tiene que subir por ahí en un árbol. Y Zaqueo era un cobrador de impuestos. Este cobrador de impuestos que quería verlo por todo lo que había escuchado, ya se sentía curioso por aquella persona de la que tanto hablaban. Y Zaqueo había cometido muchas injusticias. Y en el encuentro con Jesús, él reconoce todas estas injusticias y en esta transformación que tiene, se compromete a regresar todas estas injusticias hasta en 4 veces, ¿no? Entonces, hasta cuatriplicar todo lo malo que él había hecho. Y además se empieza a despojar de todas estas cosas o de todo este interés que tenía o esta codicia que tenía por lo material. En los encuentros con Jesús resucitado, por ejemplo, tenemos el de María Magdalena. Es un encuentro que yo utilizo mucho en el trabajo tanatológico, porque con María Magdalena el carácter transformador es que María Magdalena puede superar el desaliento y la desolación y la tristeza profunda que tenía cuando había perdido a su Señor, cuando había visto morir a su Señor. Y entonces en este carácter transformador de poder salir de esta tristeza y de esta desolación, también corre a anunciarlo, a compartirlo y a decir que Jesús está vivo. Jesús es el que te busca. Y si no, también me acuerdo que leí de alguien que decía, se hace el encontradizo. Si bien te está buscando, se pone en diferentes lugares para que tú lo encuentres. Y si un día no lo encontraste o no aprovechaste la oportunidad, no te preocupes, se va a volver a poner, pero aprovechala. Aprovechala porque vale la pena empezar esta vida nueva y dejar completamente la anterior. Una vida nueva se trata de dejar atrás la anterior. Se trata de que dejes las formas de ser anteriores, los hábitos anteriores, y que entonces metas en esta vida le decimos en teología, una opción fundamental. Cuando tienes una opción fundamental es una intención básica, una manera diferente de vivir en donde toda tu intención está puesta en el otro y en los otros. Y en donde vas a tener 3 cuestiones básicas. Aquí las anoté para que no se me fueran a olvidar. El primero es el compromiso con los semejantes. En esta intención, en donde el compromiso, la palabra compromiso, se divide en cumplir lo que se promete. Entonces, esto que tú le prometes en el amor a los semejantes, a cumplírselos. La segunda habla de una integridad profesional. Esta integridad profesional habla de que cualquiera que sea tu profesión, y no estoy hablando únicamente de una profesión académica, en cualquiera que sea tu actividad, que lo hagas íntegra, que la hagas íntegramente. ¿Esto qué quiere decir?
desde la dignidad de hijo de Dios que tienes, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con las personas de tu trabajo. Y la número 3, una responsabilidad respecto al mundo, porque te da esta conciencia de que tu actividad impacta a diferentes personas y esas personas impactan a otras y entonces tienes un lugar en el mundo. Y entonces se hace real eso que dice San Pablo, que todos somos miembros de un mismo cuerpo y si al cuerpo le duele la mano, la otra mano también lo resiente. Se trata de una adhesión afectiva y efectiva a los valores que están enunciados y modelados en las bienaventuranzas. Y esta adhesión a los valores trae consigo todos los frutos del Espíritu Santo, como el amor, la benignidad, la armonía, la paz y todos estos frutos que nos promete el Espíritu, empiezas a vivirlos en tu vida. Me regreso otra vez al relato de los primeros discípulos. Como les decía, Jesús es el primero que les pregunta y les dice, ¿qué buscas? Y entonces es, ¿hasta dónde quieres llegar? Después de eso, ellos le preguntan, ¿en dónde vives? Y ya vimos en el relato del ermitaño que Dios está en las otras personas, en las necesidades de las otras personas. Tú te puedes dar cuenta que tú ves a Dios en muchos lugares, tú ves a Jesús en muchos lugares. Falta que conozcas a Jesús, porque cuando lo conoces, entonces lo puedes reconocer en todas las demás cosas y en todas las demás personas. Y entonces en este relato, después de que ellos le preguntan ¿en dónde estás?, dice el relato que ellos lo siguen, llegan a donde está él, lo escuchan, lo admiran y están tan a gusto, oyéndolo hablar, oyéndolo platicar y viéndolo, que se quedan con él. ¿Eso qué quiere decir? Habla sobre la experiencia. Cuando vives esta experiencia de Dios y esta experiencia de Jesús, te quedas. Créeme, te quedas. Hay un relato que yo creo que es de mis favoritos, que es el de los magos de Oriente, porque es muy al principio de los evangelios. Y entonces no sé si se acuerdan que siempre nos enseñaron en el catecismo que venían los magos de Oriente y que Herodes los detuvo y les dijo, cuando encuentren al niño al que van a ir a conocer, por favor, me vienen a avisar en dónde está porque yo también quiero ir a adorarlo. Y después el relato dice que después de verlo, ellos se fueron por otro camino y no regresaron. Y hay un autor que ahorita no recuerdo su nombre, si alguien se acuerda de quién es, a ver si me lo escribe, por favor. Pero este autor hace una interpretación diferente que a mí me encanta. Porque lo que dice es que los magos de Oriente, después de conocer a Jesús, se fueron por otro camino, refiriéndose a esa vida nueva. Porque nadie, absolutamente nadie que conoce a Jesús puede seguir por el mismo camino. Muchas gracias. Yo te invito a que ahorita con la canción que viene la dejes entrar en tu corazón y dejes que tu espíritu se ensanche y que luego en la oración te encuentres con Jesús. Jesús está en todos lados, en los lugares que menos te lo esperas, pero cuando lo conoces lo vas a reconocer fácilmente en todos lados. Y te invito a que te dejes poner cómodo, porque esta vida nueva es para ti. Buenas noches y disfruta de tu vida nueva.